Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Queremos agradecerles que nos acompañen como siempre y en esta ocasión para tener un nuevo estudio acerca del avance del cristianismo. Y en la ocasión que hoy nos convoca, el tema que vamos a estudiar se titula Trasfondo de las cartas de Pablo. Esto es, si deseamos conocer más a fondo el avance del cristianismo en el primer siglo, es indudable que tengamos que mirar las cartas de Pablo. La producción que él puso al alcance de la gente, de su literatura, de sus cartas, que seguramente fueron más cartas que las que nosotros conocemos, tal es el caso de la carta a la Odisea que aparece en el libro de Colosenses, significa que el avance del cristianismo se debió en gran medida por la influencia del apóstol Pablo, sus mensajes, sus prédicas y especialmente sus cartas. Y hoy quisiéramos mirar el trasfondo, esto es, cómo se escribieron esas cartas, bajo qué circunstancias, durante qué tiempo, desde qué localidades, cuando el apóstol estaba viajando de un lugar a otro, en circunstancias de cuáles viajes misioneros que él realizó, de los varios que él tiene, pues es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, el trasfondo de las cartas de Pablo. Hagamos un repaso histórico de los sucesos que acontecieron en el primer siglo, tomando como punto de partida el año 31, que es el año que se estipula de la crucifixión, resurrección y ascensión del Señor Jesús, juntamente con el derramamiento de Pentecostés, apenas 50 días de diferencia. Esto pues nos lo trae los Evangelios y Hechos, capítulos 1 y 2. Entonces, haciendo un repaso de ello, vamos a ver más claramente dónde van a engarzar las cartas de Pablo, bajo qué circunstancias. Miremos pues, fijémonos, pongamos atención en el tiempo, esto es los años, para que sea más fácil poder seguir el hilo de las actividades de Pablo. En el año 34, pues recordamos, Esteban fue apedreado por el mes de octubre. Esta es la fecha que también da la Biblia de Jerusalén en sus notas, acerca de la pasión, de la lapidación de Esteban. La iglesia comienza a ser perseguida, el evangelio llega a Samaria por medio del diácono Felipe. Al poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero seguramente habrán llevado sus semanas o meses, se produce la conversión de Saulo de Tarso. Se supone que a principios del año 35, pues la fama de perseguidor ya había llegado también hasta Damasco. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso recién convertido, va a pasar 3 años allí en esa zona de Damasco, apenas convertido, predicando en las sinagogas de Damasco, yéndose a Arabia también y retornando a Damasco. Por lo tanto, desde su conversión, más sus 3 años que vamos a mirar, esto va a aparecer en un texto de Gálatas. Miramos entonces que Pablo estuvo en Damasco y Arabia en esos 3 años. En el año 38 escapa de Damasco milagrosamente durante el reinado del rey Aretas, descolgado de un canasto. Allí podemos mirar los textos que cuentan al respecto. Y también en Gálatas capítulo 1, versículo 18, pues nos habla de los 3 años que habían pasado, se supone desde su conversión hasta que va a visitar a Jerusalén. Y entonces allí se nos cuenta el encuentro que tuvo con el apóstol Pedro, apenas fueron poquitos días, 15 días, pero los hermanos suponen, debido al rechazo que tienen los judíos en Jerusalén a su nuevo mensaje, especialmente griegos helenistas, el texto nos va a decir así, hicieron mucho rechazo, que él recibió un éxtasis, dice así, en el templo, por lo cual le convenía salir de allí para ir a predicar a los gentiles. Pues efectivamente los hermanos lo sacan de Jerusalén, lo conducen a Cesarea y de allí ya pues lo encaminan a Tarso. Y entonces esto lo tenemos en el año 38. Allí, durante ese tiempo en Tarso, Siria y Cilicia, él se dedica a la predicación de los gentiles. No hay mucha noticia al respecto, sino cuando Bernabé lo hace llamar. Pero antes miremos lo que pasó con Zebedeo y el apóstol Pedro. En el año 44, ese año está fijado ya por el año que se adjudica la muerte de Herodes Agripa I. Bien, este rey decapita a Jacobo Zebedeo, el hijo de Zebedeo,
hermano de Juan, allí es martirizado, según Hechos capítulo 12. A su vez, Pedro también es encarcelado en el tiempo de la Pascua de ese año 44, esperando que pase la fiesta de los panes ácimos, y entonces sí, Herodes Agripa entregarlo a la gente, a los judíos, para que lo maten también. Pero aquí que, culminando esa fiesta, milagrosamente Pedro es rescatado, y entonces él se conduce a sus amigos, y allí indica a Jacobo, que era el dirigente de la iglesia, que le hicieran saber que él ya había escapado. Todo esto aparece en Hechos capítulo 12, capítulo que culmina con la muerte de Herodes Agripa I, comido por gusanos. De ello recordemos, ya comentamos, también Josefo cuenta que su enfermedad duró 5 días, aunque el texto bíblico nos habla de un día, o al menos un ataque fulminante por el cual él murió. Y entonces sí, Bernabé hace traer a Pablo desde Tarso, Cilicia, a Antioquía por el año 44, 45, pues allí Pablo queda todo el año con esta iglesia. Esto es el trasfondo para que vayamos ubicándonos, y así entonces miremos a Pablo cuando él escribe las cartas. Lo cierto es que por ese tiempo aparece el anuncio de Agabo de una gran hambre que se produciría en Judea. Es lo que tenemos acá. En el año 45, por el hambre, Bernabé y Pablo llevan ayuda a Jerusalén, y con ellos entonces, esto es al final del capítulo 12, les acompaña Juan Marcos, primo de Bernabé, y entonces él viaja también a Antioquía de Siria, y entonces allí, luego de completada su misión de llevar el alimento, regresan, y entonces el Espíritu Santo pues indica la labor que debían cumplir los dirigentes de la iglesia. Y así entonces estamos en Hechos capítulo 13, cuando son separados de 5 grandes líderes que hay allí, Bernabé y Pablo. Ellos son llamados por el Espíritu Santo, tenemos acá, para que realicen el primer viaje misionero. Esto va a llevarles desde los años 45 a 47, y todo esto nos lo cuenta Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Al retornar, a fines del año 47, también final del capítulo 14, Pablo permanece en Antioquía durante mucho tiempo, dice en Hechos 14, 28. 2 años más tarde se produce el llamado para que los cristianos, los hermanos, vayan al concilio de Jerusalén. Y entonces sí, se lleva a cabo Gálatas capítulo 2:1, cuando él dice, después de 14 años subí a Jerusalén, y no vi sino, y entonces ahí va enumerando a quienes visitó en esa ocasión. Bien, estamos hablando del año 49, también es el año de la expulsión que el emperador Claudio hizo de todos los judíos en Roma que salieran al extranjero. Bien, aquí estamos entonces en Hechos capítulo 15, ya miramos el primer viaje misionero desde el año 45 al 47. En ese tiempo el apóstol Pablo no escribe ninguna carta, sino durante el segundo viaje misionero que miramos a continuación. En el año 49, pues, allí, poco después del concilio de Jerusalén, cuando él regresa a Antioquía, entonces comienza su segundo viaje misionero, como nos lo cuenta el capítulo 15, versículo 36. Entonces él predica en Asia Menor, esto es Frigia, Galacia, y entra por primera vez en Europa. Si nos acordamos, entra en Filipos, allí en la provincia de Macedonia, donde se produce la conversión de Lidia, allí junto al río, recordamos, y él la bautiza. Bien, todo esto nos lo va a contar Hechos capítulo 16. También el capítulo 17, cuando nos cuenta que, junto con el 18, que Pablo entra en Corinto, allí queda 1 año y medio, según Hechos 18:11, y este es el tiempo en que los estudiosos suponen y dan sus argumentos para creer que Pablo escribe sus 2 primeras cartas, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Recordemos, Tesalónica queda en Macedonia. Él acababa de visitar hacía poco tiempo, había entrado en Filipos, si nos acordamos un poquito la historia, allí se produce lo del carcelero, el terremoto aquel, y entonces sale de allí. Recordemos que él argumenta que es ciudadano romano, y entonces, asustados los dirigentes políticos de ese lugar, pues le pide que se vayan tranquilamente, y él se encamina y va a Tesalónica. Predica un tiempo allí, se forma una iglesia en Tesalónica, pero poco tiempo después los judíos celosos, ortodoxos, lo expulsan
hacen muchos problemas en ese lugar y él se encamina a Berea, también ciudad de Macedonia. Y en Berea pues se produce una situación muy distinta de la vivida en Tesalónica. Y entonces, luego de Berea, entonces él desciende y así nos encontramos con que él llega a Atenas primeramente y después en Corinto. Y en Corinto pues, allí es donde escribe sus cartas a Tesalónica, donde tuvo aquel problema con aquellos judíos que lo expulsaron de la ciudad. Bien, el final del segundo viaje misionero se produce por el año 52 y nuevamente, como siempre, Pablo regresa a Antioquía de Siria, su base de operaciones. Esto nos lo va a contar Hechos capítulo 18, versículos 22 y 23, primera parte. A partir de allí, 23, segunda parte, diríamos versículo 23b, se produce entonces el inicio del tercer viaje misionero. Esto es que se va a llevar a cabo en el año 53 hasta el año 58. Le va a llevar mucho tiempo, él recorre muchas iglesias, 3 años lo va a pasar en Éfeso. Miremos pues entonces desde el año 53. Tercer viaje misionero de Pablo, viaja por Asia Menor, nuevamente por Galacia y Frigia. Aquí los autores están un poco divididos, si es, como el texto no dice por cuáles lugares de Galacia y de Frigia, muchos autores suponen que como siendo este el tiempo en que él escribe su carta a los Gálatas, ya vamos a estudiar esto en más detalle, él visitó la parte norte de Galacia, esto es con la sede de Alcira, no menciona el texto bíblico, pues como estamos mirando acá, en Hechos 18 ya, última parte, inicio del capítulo 19 también, Pablo solamente dice que visita las regiones del Asia Menor, menciona Galacia y Frigia, e incluso después de recorrer las regiones superiores también, lo menciona el capítulo 19, versículo 1, y esas regiones superiores pues dan a entender que es Asia en su parte superior también. Por lo tanto, las nuevas localidades allí de Galacia, la capital Alcira, de Frigia Gordión, nuevas localidades no mencionadas en el Nuevo Testamento, donde también él avanzó en la predicación del Evangelio. Lo cierto es que 3 años él va a pasar en Éfeso. Recordemos que es el principal puerto occidental del Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía. Allí escribe su primera carta a los Corintios, que ya los había visitado en el segundo viaje misionero. Y entonces, luego de allí, de Éfeso, se traslada a Macedonia, vía Troas. Y en Macedonia, pues recordemos las principales localidades donde él había establecido iglesias, esto es en Filipos, Tesalónica y Berea. Allí pues en Tesalónica escribe su segunda carta a los Corintios. Así que la primera la escribe en Éfeso y entonces luego se traslada a Macedonia, escribe allí su segunda carta. Luego se pasa a Corinto, donde queda 3 meses, y allí es donde escribe su carta a los romanos, pero también por el gran paralelo, contenido similar que ambas cartas tienen, Romanos y la de Gálatas, se supone que también escribió la carta a los Gálatas. Estamos hablando ya fines del año 57 para Gálatas, principios del año 58 para la carta a los Romanos. Y poco después entonces se encamina, a pesar de las advertencias de sus amigos y del profeta Agabo, e incluso profetas que avisaron de diferentes lugares. Acordémonos que él llega a Tiro, también le advirtieron allí que no subiera a Jerusalén porque sería tomado o detenido allí, y efectivamente se cumplió la profecía. Entonces su viaje lo acaba en Jerusalén, según Hechos capítulo 21, 17, cuando cuenta que al día siguiente se encuentra con Jacobo. Apenas duró una semana su estada allí en Jerusalén, acompañando a sus amigos que celebraban el cierre del voto de Nazareato, cuando fue tomado preso y no pudo recuperar su libertad prácticamente por varios años, quizás por 5 años más, hasta el año 63. Ahora vamos a mirar también. Entonces, Pablo es encarcelado, primeramente por el tribuno Lisias, si nos acordamos que lo estudiamos. Esto es capítulo 21. Capítulo 22, Pablo va a dar su defensa. Es la segunda vez que aparece el relato de la conversión de Pablo, pero esta vez ante una turba agitada que escucha
el argumento de Pablo de qué ha pasado con él y su conversión, pero cuando llega el tema de los gentiles, nuevamente la gente se enardece y allí pues no querían que viviera. Entonces el tribuno pues lo toma consigo, pero al enterarse que hay un plan para matarlo, pues él entiende que es mejor derivarlo al gobernador, que con cabecera en Cesarea, a 99 kilómetros. Y así fue entonces que cuando llega Félix, pasa con Félix 2 años de prisión allí. Recordemos que siendo ciudadano romano no era justo, al menos no se le podía dar sentencia, pero estaba en calidad de detenido. Como leemos allí, del año 58 al 60, Pablo es encarcelado en Cesarea por 2 años. Esto nos lo cuenta Hechos 24-27. Luego de ello entonces, Pablo es presentado ante Festo. Festo, como Pablo apela ante César, como ve que no hay salida en su defensa ante Festo y el rey Agripa II, entonces se encamina hacia Roma, un viaje accidentado del cual nos cuenta Hechos 27 y 28. Sale pues en septiembre, noviembre aproximadamente del año 60 y llega para marzo, mayo del año 61. Esto nos lo cuenta también Hechos capítulo 27. Y entonces después tenemos que Pablo permanece preso en Roma por 2 años, donde se supone que él escribió las 4 cartas de la prisión, se llaman así. Tenemos unas 6 primeras cartas que se producen durante los viajes misioneros. Las 2 primeras son primera y segunda de Tesalonicenses, que miramos allí en el año 51, mirando el gráfico, que lo escribe desde Corinto, allí cuando él tiene su segundo viaje misionero. Luego otras 2 cartas más, ya en el tercer viaje misionero, lo va a hacer estando en Éfeso, una carta que va a Corinto, allí donde dice 53 al 58, y una segunda carta también a los Corintios, pero ya estando en Macedonia. No se nos dice si en Filipos, Tesalónica o Berea. Y luego estando en Corinto, en los 3 meses, escribe una carta a los romanos y también simultáneamente una carta a los gálatas, en las iglesias del norte de Galacia, como ya vamos a mirar. Allí ya tenemos entonces 6 primeras cartas del apóstol Pablo y ahora miramos otras 4 cartas adicionales para ir sumando 10. Y son las cartas o epístolas de la prisión que miramos desde el 61 al 63, que permaneciendo preso en Roma por 2 años enteros, recordemos, en una casa alquilada, vigilado, custodiado por un soldado, pues allí entonces escribe las cartas, ¿cuáles son? A los Efesios, a Colosas, a Filemón, natural de Colosas, y una carta final a Filipenses, a los de Filipos, debido por el tono feliz que expresa la carta, muy probablemente lo escribe en el año 63, cuando ya va cerrando esos 2 años de detención que había tenido para quedar libre. Y entonces, desde el año 63 en adelante, no tenemos más registros en Hechos de los Apóstoles, a excepción de las cartas, que son las cartas que se conocen como cartas pastorales que miramos ahora, cuando Pablo, viajando por Creta, por Asia Menor, por Macedonia, pues él escribe primera carta a Timoteo, allí se cuenta, tenemos ahí la referencia, versículo 3, y en el capítulo 3:12 también, en Tito, perdón, allí dice eso, su viaje por Creta, lo mismo cuando Pablo a Timoteo le menciona que pasaría por Macedonia, y entonces escribe pues nuevamente primera carta de Pablo a Timoteo, luego a continuación Tito y finalmente la segunda carta a Timoteo. Ahí con ello tenemos las 13 cartas auténticas de Pablo y una 14ª cuyo autor es incierto. Muchos autores se lo han atribuido a Pablo, pero en tiempos recientes se ha discutido su autoridad debido al tipo de escritura, de lenguaje, que no era típico de Pablo, pero aún el vasto conocimiento que tiene, es una carta sumamente importante en el Nuevo Testamento. Nos estamos refiriendo a la epístola a los Hebreos, que fue escrita ya durante el primer siglo. De hecho, da cuenta de ello la famosa carta del pastor o obispo Clemente, obispo de Roma, en el año 95, que escribe una primera carta a los Corintios.
no confundamos con la carta de Pablo. Esta carta es de Clemente, no es apócrifa, no es canónica, es una carta de los padres de la iglesia. Y entonces allí en el capítulo 36, este Clemente da cuenta que ya conocía para el año 95 en Roma la epístola a los hebreos. Allí cita parte de la carta a los hebreos. Como esta carta argumenta en favor del cristianismo por sobre el judaísmo y no menciona la caída y la destrucción de Jerusalén, se supone entonces, los autores estudiosos suponen que la carta fue escrita antes de la destrucción del año 70 y antes de la muerte de Pablo en el año 67. Por lo tanto, la carta podría datar, epístola a los hebreos, del año 66. Y finalmente miramos allí el año 67, la muerte de Pablo. Allí en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo pues escribe sus últimas palabras a su joven amigo Timoteo, para decirle que su partida ya estaba cercana, que había acabado la carrera y estaba esperando ya el desenlace. Bien, esta es la pequeña ayuda a memoria. Miremos acá a continuación en los viajes. Nuevamente, esto es refrescar lo que hemos estudiado, pero para ubicarnos y así también las cartas propiamente. Acá estamos mirando el primer viaje misionero de Pablo, recordamos desde el año 45 al 47. Y estos son los textos que nos hablan de ello, desde Hechos capítulo 12, 25, cuando habla de que Pablo y Bernabé se retiran de Jerusalén habiendo dejado la ayuda y se traen consigo a Juan Marcos. Y entonces desde el capítulo 13 arranca ya propiamente en Antioquía de Siria, que el Espíritu Santo designa a dos para que hagan la obra misionera. Y allí se suma también Juan Marcos, que había sido traído desde Jerusalén. Bien, entonces, ¿cómo va a ser esta obra? Miramos abajo, en color verde, Jerusalén, para tener punto de referencia, y entonces en amarillo, Antioquía de Siria. Entonces, ¿cómo va a ser el viaje misionero? Pues van al puerto de Seleucia, y entonces así se encaminan a Salamina, un puerto de Chipre, del lado oriental. Y entonces se trasladan al lado occidental, en Pafos, y entonces allí este grupo de tres, pues Pablo, Bernabé y Juan Marcos, se encaminan también al puerto de Perge, y es allí donde Juan Marcos pues decide dejar el grupo. Para tristeza de Bernabé y seriedad del apóstol Pablo, pues no lo quiere tener más consigo en el siguiente intento de viaje donde él quiere acompañar. Entonces recordemos, estamos aquí en Perge y con ello ya entonces llegamos a Antioquía de Pisidia, la otra Antioquía, diferente de la Antioquía de Siria. Bien, con esto terminamos el capítulo 13, hacemos así solamente la semblanza nada más. Recordemos que aquí se dio un fuerte sermón en Hechos capítulo 13, allí se nos cuenta completo el sermón que él dio en Antioquía de Pisidia. Ya vamos a mirar algunos detalles en comparación con otros sermones del Nuevo Testamento también. Luego entonces arranca el capítulo 14 de Hechos y nos muestra a Pablo yendo a Iconio primeramente, allí luego a Listra, después Derbe. Recordemos que allí en Listra él produce la curación de un enfermo, pero la gente supone que él es un dios y quieren tributarle adoración, tanto a Pablo como a Bernabé. Y trajeron toros y guirnaldas, si nos acordamos, esto ocurrió en Listra. Y entonces, nuevamente ellos vuelven hacia la zona de Pisidia, después Panfilia, son las zonas que ellos recorren en la predicación de la palabra. Viajan hasta el puerto de Atalia y con eso entonces termina su viaje cuando regresan finalmente a Antioquía de Siria. Y entonces aquí uno se pregunta en cuanto a las cartas. Vamos a mirar entonces las 7 cartas que el apóstol Pablo escribió. Una fue hacia Tesalónica, 2 fueron dirigidas a Corinto. Estamos indicando según el orden cronológico de las cartas. Primero fueron las 2 a Tesalónica, luego 2 a Corinto, luego una dirigida hacia Galacia, ahí estamos mirando en la parte norte, la capital Ancira, y al costado izquierdo Gordión, capital de Frigia, y otra carta que fue dirigida a Roma. Allí ya tenemos pues las 6 cartas
que el apóstol escribió durante los viajes. Recordemos que en este primer viaje él no escribió. Luego entonces tenemos las cartas escritas en la prisión, en los 2 años de prisión. Una fue dirigida a los Efesios, allí en la ciudad de Éfeso. 2 fueron dirigidas a Colosas, una la carta a la iglesia y otra dirigida a Filemón, natural de Colosas, ya que Pablo encomienda al portador de la carta, Onésimo, a quien había ganado allí en Roma. Él tenía que regresar a Colosas y encontrarse con su amo. Entonces, es una historia muy bonita que estudiaremos en su momento. Bien, y luego entonces la última carta de la prisión dirigida a los filipenses, ya en el año 63 aproximadamente, no faltando mucho para su deceso. Bien, esto es en lo que respecta al primer viaje. Vamos a ver el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esto nos habla de un hombre sumamente entregado a la misión, un hombre que tenía la gran convicción de llegar a los gentiles. Primeramente llegaba a las sinagogas como era su costumbre, pero normalmente era rechazado y entonces de la poca gente conquistada allí se establecía una iglesia y llegaba a los gentiles y ellos escuchaban con mucha atención un mensaje de perdón, de paz y de amor. Miremos acá entonces en este segundo viaje misionero, esto nos lo van a contar Hechos capítulo 15, 40 en adelante, todo el capítulo 16 hasta el capítulo 18, casi al final. Miremos pues entonces otra vez desde Antioquía de Siria, allí es la base de operaciones, pues salen por toda la zona que es Siria y también Cilicia, para recorrer, eso el texto nos lo va a decir, Derbe, Listra, también Frigia, miramos acá, lo mismo que Galacia, los lugares donde él predicaba. Muy probablemente haya llegado a la iglesia, al lugar de Ancira. Galacia tenía otras ciudades también, fundadas por los galos, una tribu bárbara, pero entonces allí no se menciona, como dije hace rato, y el apóstol pues sigue con su misión. Allí se encamina hacia Misia y queriendo entrar en Bitinia, recordamos, allí el Espíritu Santo se lo prohibió debido a que en esta zona, probablemente, no da la razón allí el texto, era la zona de predicación del apóstol Pedro, como lo cuenta su primera carta, que le va dirigida a todos los hermanos de la diáspora que están en el Ponto, Bitinia, y entonces uno supondría que eso es la parte norte del Asia Menor. En consecuencia, Pablo se va a encaminar hacia el oeste para entrar en Europa. ¿Qué hace entonces? Allí pues va a Troas. De Troas pues se encamina hacia Macedonia, donde recibe la visión de alguien que le pide ayuda en Macedonia. Pues inmediatamente hace su viaje, atraviesa la isla de Samotracia, va al puerto de Neápolis, el más cercano de Filipos, y finalmente allí en Hechos capítulo 16, nos acordamos, entra a Filipos y va como no había sinagoga, va directamente al río, y entonces allí se bautiza Lidia, si nos acordamos. Y entonces recorre otros 2 lugares, ya estamos en Hechos 17, esto es Apolonia, Anfípolis primero y Apolonia, para llegar luego a Tesalónica, en Hechos capítulo 17. Allí en ese lugar tiene dificultades, hay gente que escucha la palabra, pero luego de salir allí de Tesalónica se encamina hacia Berea, que fue un lugar de mucha paz y remanso, una alegría escuchar gente judía que quería aprender de la palabra de Dios, pero aquí que los judíos de Tesalónica llegan hasta Berea y arman mucho alboroto y Pablo se ve obligado a salir entonces también de Berea. De Berea pues se encamina hacia Atenas, miramos allí, de Atenas, Hechos capítulo 17, su famoso discurso en el Areópago, y entonces luego se dirige a Corinto. Allí en Corinto pues está poco tiempo y es donde escribe entonces sus cartas. Recordemos, ya había escrito entonces las 2 primeras, aquí en Corinto es cuando va a escribir sus cartas a Tesalónica, las 2 primeras cartas a Tesalónica. Ahí tenemos ya. Entonces, la primera y segunda carta a Tesalónica. Bien, luego de ello, en Corinto se cruza hacia Cencrea, ahí se había hecho el voto del rapado del pelo de su cabeza,
y entonces se encamina a Éfeso. De Éfeso, y entonces ya emprende el regreso a Cesarea, visita a los hermanos en Jerusalén, muy pocos días, y entonces después va a la base de operaciones que es Antioquía. En este segundo viaje misionero, como miramos, él escribió solamente 2 cartas, primera y segunda a los tesalonicenses, y esto dataría del año 51 de la era cristiana. Bien, vamos entonces ahora al tercer viaje misionero. Y entonces, nuevamente, los textos que tenemos acá, desde Hechos 18, 23 en adelante, hasta que termina con Jacobo, allí en Hechos 21, 17 y 18. Miremos pues los movimientos del apóstol y las cartas que él escribió. Nuevamente desde Antioquía de Siria, él sale para recorrer las zonas de Galacia y Frigia, nos dice así el texto, y luego de recorrer las regiones superiores, en Hechos 19, y por superiores entendemos entonces estas zonas de arriba. Él hubiera querido ir a Bitinia, recordemos, pero no se le permitió. Pero sí anduvo en esas zonas predicando, y muy probablemente allí en Ancira sea el lugar a donde fue dirigida la carta a los Gálatas. Ya vamos a mirar con más detalle en lugar de Antioquía de Pisidia. Bien, entonces allí, mirando hacia el Asia, va a Éfeso, donde va a escribir su siguiente carta, la primera carta a los Corintios, que habían visitado en el viaje anterior, allí durante el año, nos acordamos, hasta el año 52. Bien, estamos ya en el año 53 en adelante, ya habían pasado 3 años en Éfeso, allí pasa sus 3 años y cuando dirige su carta a los Corintios, aquí estamos mirando, ahí está la carta tesalónica que ya dijimos del año 51-52 en el segundo viaje misionero, pero ahora entonces la carta a los Corintios, y entonces desde Éfeso él ya se encamina hacia Macedonia, desde donde manda su segunda carta a los Corintios también. Y entonces en Macedonia, ya sea que estuviera en la iglesia de Berea o Tesalónica, ahí estamos mirando, o aún Filipos, lo cierto es que el texto nos va a decir que él está en Filipos. Recordemos que él, la forma en cómo recorrió Macedonia, pudo haber sido Berea, Tesalónica, luego de Filipos. De Filipos, allí sí menciona el texto, se dirige hacia Troas. Desde Troas, entonces, tenemos Asón, luego Mitilene, y entonces aquí estamos mirando, notemos que con Macedonia y Acaya, vamos a mirar un poco más, aquí tenemos a Corinto, y donde escribe la primera carta a los Gálatas y la segunda carta a Roma, quizás en ese orden. Y entonces sí, miramos acá. Bien, desde Hechos capítulo, ahí tenemos Troas, luego Asón, mirando ya lo que tenemos anotado allí en la imagen, luego Mitilene, después Quíos, Samos, hasta que llega a Mileto. Si nos acordamos, como quería pasar a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, entonces él no fue a Éfeso, que hubiera gustado estar allí. Entonces hace pedir en Mileto que se vengan los ancianos, distantes 50 kilómetros, a Mileto, donde él les va a dar el discurso, según Hechos capítulo 20, un sermón, un discurso apropiado para los dirigentes, los ancianos dirigentes de Éfeso. De Mileto, pues, entonces se encamina, ahí tenemos Éfeso, hacia Cos, allí está, luego entonces llega hasta Rodas, Pátara, pasa por la zona del lado derecho de Chipre, el texto dice que dejan a Chipre hacia la izquierda, no llegan hasta allí para llegarse finalmente a Tiro. Allí los hermanos le anuncian que corre peligro su vida allí en Jerusalén. Bien, va a Tolemaida, Cesarea y finalmente llega a Jerusalén. Así tenemos pues entonces el tercer viaje misionero. Aquí tenemos con más detalles ese tercer viaje. Entonces, aquí tenemos más, pero solamente pasamos, estas son las localidades: Tesalónica, Filipos, Troas, Asón, Mitilene, Quíos, Samos, Mileto, hace llamar a la gente de Éfeso, luego Cos, Rodas, Pátara,
pasa por enfrente de Chipre, Tiro, Tolemaida y Cesarea, para finalmente llegar a Jerusalén, donde es detenido. Y entonces allí miramos las cartas nuevamente, tanto la carta a Éfeso como a Colosas, que eran dos, tanto la carta a los colosenses como a Filemón, como la carta a los filipenses, son las que él produjo durante su detención. Hay quienes dudan si fue durante los 2 años en Cesarea o los 2 años detenido cuando estaba en Roma. Los autores están más a favor de cuando estuvo en Roma. Bien, y aquí estamos mirando ya el viaje de Pablo hacia Roma. Aquí están las localidades que ya estudiamos en algún momento. De Jerusalén hacia Cesarea, Sidón, pasa por el lado interior de Chipre, frente a las costas del Asia, se detiene en Mira, en Gnido, pasa por enfrente del cabo Salmona, en Creta, para quedar en el puerto de Buenos Puertos, y queriendo llegar hasta Fenice, que era un mejor lugar, el viento los arrastró para pasar frente a la isla de Cauda, y entonces tenían temor de que el Sirte Mayor, que ahí estamos mirando hacia el norte de África, que era un banco de arenas movedizas, pudiera ser arrastrado el barco hasta allí, cerca de Cirene, y entonces finalmente son llevados hasta la isla de Malta. De Malta entonces, estamos en Hechos 28, Siracusa, Regio, Pozzuoli o Puteoli, las 3 tabernas, Foro de Apio primero, 3 tabernas luego, y entonces Roma. Y entonces queda detenido por 2 años allí en ese lugar, y entonces las cartas respectivas que estamos mirando, Éfeso, Colosas, Filemón y Filipos. Y entonces miramos aquí como para culminar lo que estuvimos mirando. Durante los viajes misioneros, en el segundo viaje del año 51, la primera y segunda carta de Tesalonicenses. En el año 51 es casi al final, en el invierno, arrancando principios del 52 también, escrito desde Corinto. Y tenemos los versículos que en algún momento los vamos a repasar, que la relación de esas cartas con el Nuevo Testamento. Luego, durante el tercer viaje misionero, él produce 4 cartas, que las que tenemos acá. La primera carta a los Corintios, en el tercer trimestre del año 57 en Éfeso, al final de los 3 años. Y luego, yéndose a Macedonia, escribe en el tercer trimestre del año 57 su segunda carta a los Corintios. Y entonces, cuando quedó en Corinto, viajó a Corinto, durante 3 meses, allí escribe a fines del año 57 su carta a los Gálatas y a principios del año 58 su carta a los Romanos. Luego, desde la prisión en Roma, desde el año 61 al año 63, ahí tenemos entonces que Efesios se escribió, muy probablemente sea la primera carta, en el segundo trimestre del año 61. Recordemos que dijimos que llegaron a la altura de mayo del año 61, por 2 años exactos, dice el texto, 2 años completos, hasta mayo del año 63. Entonces, en algún momento de esa prisión, él escribió su carta a los Efesios desde Roma, también su carta a los Colosenses, por ese tiempo también desde Roma, su carta a Filemón, que vivía en Colosas, y también su carta a Filipenses, que como dijimos, como resuma alegría y entusiasmo, optimismo, se supone que estaba ya a poco de salir de su prisión en el año 63. Y luego entonces, desde el año 63 en adelante, no conocemos mucho hasta su muerte en el año 67. Sí, las cartas pastorales, primera de Timoteo en el año 64, desde Macedonia, es la suposición, Tito, año 65, y segunda de Timoteo, año 66, y allí los lugares que se hace mención. Y entonces, una epístola de autoría incierta, pero se supone que Pablo, muchos autores creen que es de él, es la carta a los Hebreos, desde el año 63 al 66, en algún momento de ese tiempo, antes de su fallecimiento en el 67. Si fue escrita desde Roma, tampoco hay seguridad. Sí que Clemente, obispo de Roma, en el año 95 de la era cristiana, escribió su famosa primera carta a los Corintios. Hay una segunda carta adscrita a él, pero se supone que es incierta, o por lo menos no de su autoría. Y entonces en el capítulo 36 habla de la carta a los Hebreos, que ya era conocida en el primer siglo durante el tiempo apostólico. Con esto, mis queridos amigos, queremos apenas dejar el trasfondo de lo que
pudo haber sido por lo menos el tiempo de las cartas. Sabemos que son las cartas que se produjeron por el apóstol Pablo, y el estudio de ellos lo haremos ya poco después, aunque nos adentraremos más en la ideología y filosofía del apóstol Pablo. Por lo pronto queremos decirles que todas estas grabaciones quedan guardadas en la página que ustedes pueden mirar allí pueden buscarlas y saber que seguiremos estudiando el avance del cristianismo, pero en esta ocasión mirando más de cerca al apóstol Pablo y su literatura. Mientras tanto, hasta que nos encontremos nuevamente, Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.